Buenas tardes, amigos y amigas. El tercio estudiantil de FECIN 21 a todos les damos la mayor bienvenida por participar en la sexta sesión del tercer taller por la promoción de ciencia política. El día de hoy tenemos la ponencia del profesor más querido y reclamado por la Escuela de Ciencia Política, el profesor Tito Lima Agüero Vidal, que va a dictar el tema ponencia, el tema va a ser Economía y Estado peruano de 1980 a 2011. Le queremos recordar a todos que este jueves es la sesión de recuperación que se perdió por el proceso de matrícula de nosotros alumnos de segundo a sexto año. Va a ser el jueves a las 2:30 en la biblioteca. El que va a responder va a ser el licenciado Luis Alberto Matos Zúñiga sobre descentralización como reforma del Estado. Sin más preámbulos, fuertes aplausos para el profesor Tito Agüero. Gracias. He repartido un pequeño documento, no sé si lo tienen todos a mano. Ya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la generosa invitación. Segundo, quisiera señalar de que generalmente en economía, cuando uno analiza políticas económicas, estrategias de desarrollo, siempre los enfoques han sido micros, ¿no? Son escasas las oportunidades donde un expositor o un ensayista o una persona que redacta libros o hace investigaciones pueda tener una visión totalizadora de la economía peruana, sobre todo de los diversos ciclos que ha tenido la economía peruana. Entonces, esta exposición es muy importante porque nos va a permitir tener una visión panorámica de lo que ha sido la historia de la economía peruana en función de ciclos, y a partir de ahí sacar algunas reflexiones que son importantes. En el primer punto del paper que tienen ustedes, hay algunas categorías que me parece que son importantes mencionarlas, ¿no? Acumulación de capital, excedentes, políticas públicas, las políticas económicas como parte de las políticas públicas, estrategia de desarrollo y desarrollo capitalista. Ahora, estas categorías teóricas tienen múltiples definiciones, dependiendo fundamentalmente del esquema teórico en el cual uno se mueva. Por ejemplo, para un neoclásico, desarrollo no es lo mismo que para Marx y Engels, o para John Rawls, desarrollo no es lo mismo que para un neo-keynesiano, o para Brecht o Fernando Enrique Cardoso no es lo mismo desarrollo que para Adam Smith o David Ricardo. Es decir, son categorías muy importantes en términos económicos, pero que son polisémicas, tienen múltiples definiciones. Esto es muy común en las ciencias económicas. Pero digamos, las vamos a utilizar porque son las categorías que nos van a permitir tener un acercamiento profundo a esta visión panorámica de la economía peruana. Como dijo Renato, vamos a poner énfasis en los últimos 30 años, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa. Pero antes de entrar a lo que es la economía peruana, hay un punto que tiene que ver con teoría política. Ahí tienen un cuadrito, ¿no es cierto?, una tablita que tiene dos columnas. Digamos, en todo libro de teoría política, de políticas públicas, de políticas económicas, siempre hay una distinción entre tipos de Estado y acción del Estado. Entonces, ahí tenemos tipos de Estado, como el Estado liberal, el Estado promotor, el Estado empresario y la fórmula más lograda del Estado, donde el Estado planifica, produce bienes, mercancías y donde no hay iniciativa privada ni propiedad privada. Del mismo modo, en la segunda columna hay lo que se llama acción estatal, que va desde la simple regulación de la economía por parte del Estado a situaciones donde el Estado tiene mayor participación, inclusive viendo el tema de la acumulación. En función de esos dos conceptos, Estado y acción estatal, pasamos a una siguiente tabla, donde correlaciono esos tipos de Estado y la acción estatal. Entonces, en función de eso, hay una tabla, columnas, tipos de Estado: Estado liberal, Estado promotor, Estado empresario y capitalismo de Estado, que sería el régimen comunista. Y en las filas tendríamos los diversos tipos de acciones estatales.
los que vienen de derecho, de repente puede ser un poco problemático. Pero acá estamos correlacionando estas dos categorías, ¿no? Tipo de Estado y acción estatal. En función más teórico, vamos a acercarnos son los ciclos de la economía peruana, que es el punto 3. No hay en el Perú, salvo el libro de Rosemary Todd y Geoffrey Bertram, no hay un libro en el Perú que haya trabajado la economía del Perú desde una perspectiva de largo plazo. El único estudio sólido, consistente, es el que tienen en la separata, que dice Rosemary Todd, Geoffrey Bertram, Perú 1890-1977, crecimiento y políticas en una economía abierta, Lima, Mostra Azul, Fresh Ever y la Universidad de México. Es el único libro que más o menos te da una panorámica de lo que ha sido el devenir de la economía peruana. Ahora, pero ahí hay un elemento que es limitante, ¿no? Que Rosemary Todd y Bertram se detienen en el año 77. Entonces, la tablita que van a ver ahí en el punto 3, que es la historia de la economía peruana, tomo los ciclos de la economía de Todd y de Bertram. Por ejemplo, hay un primer ciclo de 1890 a 1930, que lo llamamos el nacimiento de un esfuerzo nacional de desarrollo. Hay otro segundo ciclo del 30 al 48, que se llama la oportunidad para una renovada autonomía. Hay otro ciclo del 48 al 68, aunque Bertram y Todd, este ciclo se mueve en el intervalo 48-77, pero yo lo subdivido, 48-68, Todd y Bertram lo llaman el crecimiento orientado por las exportaciones, el sector de distribución y reacción, y los otros son etapas, ciclos que yo los defino básicamente en función del tipo de políticas públicas. Entonces, del 68 al 75, que es el gobierno de Montenajo Alvarado, yo lo llamo modelo heterodoxo. Del 75 al 85, yo lo llamo el modelo ortodoxo. Y del 85 al 87, que es el primer gobierno de García Pérez, lo llamo modelo heterodoxo. Y del 87 al 2012, lo llamo modelo ortodoxo. Ortodoxo porque se mueve bajo los parámetros de lo que podríamos llamar una economía neoclásica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con políticas de apoyo estructural, que tiene que ver con programas de transición económica, que sus políticas económicas están marcadas por el consenso de Washington, y mientras los heterodoxos es una mezcla de Keynes, teoría de dependencia, teoría estructuralista, algunos elementos marxistas, ¿no? Que están presentes en el gobierno de Velasco del 68 al 75, y están presentes en el gobierno de García del 85 al 87, hasta que vino la USP. Entonces, digamos, esa es un poco una visión panorámica de la economía peruana, ¿no? Entonces, vamos a ligar. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho ahora, hasta el momento? Hemos dado una introducción donde hay un conjunto de categorías teóricas. Las categorías teóricas son herramientas que nos van a servir, nos van a ser útiles para analizar, ¿no es cierto?, la economía del Perú. En un segundo momento, junto con las categorías teóricas, hemos visto tipos de Estado y acción estatal. Hemos visto que hay Estado liberal, hay Estado promotor, hay Estado empresario, hay capitalismo de Estado. Hay diversas formas de acción del Estado en la economía, desde la regulación, la intervención, productor de servicios sociales, productor de infraestructura y servicios económicos, productor de bienes y servicios y financiamiento y acumulación. Entonces, con acción estatal, con tipos de Estado y con estas categorías teóricas, vamos a ir al tema de fondo, que es la tabla 4. O sea, todas estas categorías, todo este conocimiento, todo este instrumental, va a derivarse, ¿no es cierto?, al punto 4, que es un poco el tema central de lo que nos convoca. Así que fíjense que en el punto 4 hay una tablita, se llama Teoría e Historia de la Economía Peruana, ¿no? Y entonces la exposición, si tuviéramos que resumirla, gira sobre esa tablita número 4, ¿no? Teoría e Historia de la Economía Peruana. Estoy dividiendo la economía peruana en varios periodos. Hay una primera columna que se llama periodos, etapas, ciclos. Hay una segunda columna que tiene que ver con el marco teórico que hemos visto, tipo de Estado. Segunda columna. Tercera columna, acción del Estado. Cuarta columna, políticas económicas que se diseñan, que se formulan, que se monitorean, que se ejecutan.
Y por último, estrategias de desarrollo. Entonces son 5 columnas, ¿no es cierto?, en la tabla. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la economía peruana que están en las filas? Columnas, filas, ¿no? Es un poco la división que hemos hecho a partir del libro Rosmerito y Geoffrey Burton, con las modificaciones que yo he puesto, porque Torrey Burton se tiene en el 77. O sea, hay un primer ciclo del 30 al 79-81, desde que somos libres independientes hasta la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. ¿No es cierto? Ahí el momento cumbre es la época del guano, ¿no? La época del guano, que es el primer gran boom de la economía peruana. Hay un segundo momento que es del 80 a 1930. El 30, la crisis en Nueva York, Wall Street y toda la recesión que se da en el mundo. Ese es el segundo momento. Hay un tercer momento que es del 30 al 48, hay un cuarto momento del 48 al 68, hay un quinto momento del 68 al 75, hay un sexto momento del 75 al 85 y hay un séptimo del 85 al 87 y el último del 87 hasta hoy día. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve en función de las filas, de las columnas, ves, digamos, una tabla que tiene muchas categorías, ¿no? Y analizar punto por punto, celda por celda, nos tiraría todo un seminario. Pero podemos llegar a algunas conclusiones generales, un comentario crítico, una aproximación general de toda la tabla. La historia de la economía en el Perú es una historia que tiene fundamentalmente ciclos económicos. Los ciclos económicos han sido de dos tipos. Hay ciclos económicos de enorme crecimiento y después baja el crecimiento económico incluso a situaciones de recesión y depresión económica. Pero no todos los ciclos económicos han tenido la misma magnitud. Han habido ciclos de crecimiento económico que han durado muy poco tiempo y hay ciclos económicos que duran mucho tiempo. Y siempre los economistas, los sociólogos, los politólogos, los pensadores se han preguntado, cuando el crecimiento económico dura un poco tiempo, se han preguntado qué cosa o qué factores explican que ese crecimiento económico haya tenido una duración tan pequeña. Y cuando ha habido periodos de largo aliento, de enorme crecimiento, como lo que estamos viviendo ahora, un crecimiento económico que tiene años, ¿no es cierto? La gente no solamente se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué cuáles son los factores que explican esto? Sino la gente se pregunta si los beneficios que tenemos hoy en día se correlacionan de manera satisfactoria con ese crecimiento económico. ¿Qué es lo que trato de decir? Si el crecimiento económico ha logrado metas sólidas, sustentables, que perduren en el espacio y en el tiempo. Y ese es el gran debate. Para decirlo en otras palabras, hemos tenido ciclos económicos de enorme crecimiento. Pensemos, el guano es un primer momento. Hemos tenido ciclos vinculados, por ejemplo, con el caucho. Hemos tenido ciclos vinculados con el salitre. Hemos tenido ciclos vinculados con la minería, con la presencia norteamericana en el 20 del siglo pasado, con fuerte inversión en minería. Hemos tenido ciclos guiados fundamentalmente por el azúcar y el algodón. Hemos tenido ciclos económicos guiados por la harina y pescado. Y hoy en día estamos en un ciclo económico guiado por productos minerales, ¿no? Entonces la pregunta es, los resultados de ese ciclo económico, las consecuencias de ese ciclo económico, de crecimiento económico, han sido consecuencias importantes para la economía peruana, o han sido, como diría Santiago Zavala, conversó de la catedral, cuando el negro Ambrosio le pregunta ¿cuándo se cogió el Perú? Es decir, si esos ciclos económicos posibilitaron, digamos, crecimiento económico rayando con desarrollo económico, o simplemente fueron booms económicos, que hubo enorme crecimiento y después hubo una parada y un ciclo de crecimiento y recesión
sociales. Entonces, creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Y aquí hay un instrumento que es muy importante, que es no solamente el tema tradicional que los economistas utilizan, que es la distribución del ingreso, sino el tema es el coeficiente Gini. Es decir, si los niveles de desigualdad con el crecimiento económico que hemos tenido han significado que la desigualdad en el Perú, por ejemplo, se haya reducido notablemente, o si el crecimiento económico solamente, a pesar de enorme inversión de dinero, de movimiento de capitales, si ese enorme crecimiento económico ha producido, ¿no es cierto?, una desigualdad pequeña, grande o mediana. Cuando uno revisa experiencias de países exitosos, unos 60 años de producir recursos naturales, hoy día tienen tecnología de punta, de última generación, y que son industrializados, incluso se mueven en lo que se llama la nueva economía, vinculada a telecomunicaciones, informática, microelectrónica. Y si uno los compara y los analiza, uno encuentra que los ciclos económicos que ellos tuvieron produjeron que las brechas sociales, la desigualdad económica medida por el coeficiente Gini, se redujo ostensiblemente. Entonces, basta levantarse hoy en la mañana e ir a comprar el periódico y ver que en Conga, que están varios días en vuelo, se vienen las bambas, hay problemas de cenar, va a haber problemas económicos con las sociales en la Abancay, Apurímac. Y la pregunta es si este crecimiento económico ha producido que las desigualdades y las diferencias se hayan reducido sensiblemente. Y el único que mide eso en el Perú, porque es muy costoso medir utilizar el coeficiente Gini, es el INEI. Y todo lo que dice el INEI es que la desigualdad económica durante varios años se ha mantenido estable y que en los últimos años, 2009-2010, ha bajado un poco. Entonces la pregunta es lo siguiente, ¿no? Podríamos plantear en unos términos: ¿por qué el enorme boom económico que vive la economía peruana no se ha expandido a toda la sociedad, sobre todo al mundo amazónico, al mundo rural, andino? ¿Y por qué las desigualdades económicas no han expresado o no han reflejado ese boom económico, por ejemplo, en la disminución de la desigualdad económica? Y eso creo que tiene que ver con varios factores. El primer factor que explica por qué eso no ha pasado tiene que ver con el modelo de desarrollo o la estrategia de desarrollo que se ha seguido. Todas las economías que han crecido en el mundo son economías, muchas, que se han basado en recursos naturales, pero que han tenido la enorme capacidad de buscar nichos alternativos en los cuales ellos dedican investigación, educación, tecnología, y lo lleva a producir ciertos niveles de desarrollo industrial manufacturero. En algunos casos manufacturero, como por ejemplo en Corea del Sur, como en China, como en Japón, o puede ser un desarrollo como en la India, vinculado a la nueva economía, a las telecomunicaciones o a la informática. Entonces, aquí tenemos un problema. Una economía basada fundamentalmente en la minería tiene una serie de obstáculos. En primer lugar, no genera mano de obra, porque es intensiva en capital, o sea, la minería no te va a demandar mano de obra. Segundo, tiene un problema respecto al tema ecológico. Hoy en día, gracias a los medioambientalistas, tenemos una nueva noción de desarrollo económico. Hasta hace unos 20 años, desarrollo para nosotros era básicamente crecimiento económico. Crecimiento económico medido a partir del PBI y dividido entre la población peruana. Entonces, podríamos decir que un peruano gana 5.000 soles per cápita al mes, anual o anualmente, pero hoy día, con la nueva teoría de desarrollo, no es suficiente para medir el desarrollo la variable crecimiento económico o ingresos monetarios. Es necesario calidad de vida, es necesario conservación del medio ambiente, de ecosistemas, es necesario, siguiendo avance, desarrollo y capacidades humanas. Eso implica investigación, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que el modelo de desarrollo no genera
tecnológico y no hay innovación tecnológica y las universidades no investigan y las investigaciones que se realizan no están ligadas al proceso industrial manufacturero y los porcentajes para investigación en el Perú, si lo comparamos con Brasil o Chile, son realmente diminutos. Vean la vida real, ¿qué investiga la vida real? ¿Qué investiga ciencia política? ¿Qué investiga sociología? ¿Qué investiga medicina? ¿Qué investiga derecho? No hay investigación. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Entonces, una estrategia de desarrollo que pase, por ejemplo, con la innovación tecnológica implica porcentajes muy importantes del PBI durante varios años, 15, 20 años en investigación. Eso no lo tenemos. Ese es un problema. Una segunda razón de por qué el modelo, a pesar de enorme crecimiento económico, no ha sido beneficioso, tiene que ver con el Estado. Hay una precariedad respecto al Estado, sobre todo en lo que se refiere al planeamiento estratégico, ejecución de programas sociales, no hay un sistema administrativo basado en los méritos, no es como en Francia o en otros países. Acá cualquiera puede entrar a la administración pública, allá es una carrera, hay todo un escalafón, uno hace méritos, hay niveles de excelencia muy importantes. Sobre todo en los últimos 15 años, 20 años, el Banco Mundial ha proporcionado a los gobiernos locales, regionales y nacionales un conjunto de nuevos instrumentos para medir la eficiencia del gasto público. La rendición de cuentas, la gestión por resultados, el presupuesto participativo, ¿no? Y nada de eso sucede. Entonces, todo es caótico. ¿Qué regionales tienen un proyecto de desarrollo acá a 20, 30, 40 años? ¿Qué políticas públicas se van a definir? ¿Cuáles son los proyectos regionales que se van a trabajar? ¿Qué innovaciones tecnológicas se van a desarrollar? ¿Cuál es la relación de las universidades nacionales, de las regiones, por ejemplo, con los institutos regionales? Nada de eso existe. Y ese es realmente otro problema. Un tercer factor, yo diría, tiene que ver con el tema demográfico, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros no damos mucha importancia al tema demográfico. En el Perú todavía la tasa de natalidad es muy alta, sobre todo en la sierra y en la selva. Y esto tiene que ver mucho con temas educativos y temas culturales. Entonces, es necesario políticas innovadoras, novedosas, modernas respecto al tema de la natalidad. Eso tiene que ver con planificación familiar, eso tiene que ver con políticas que el Estado dirige y promueva, pero acá no se puede hacer nada, porque se quiere diseñar, digamos, políticas importantes del Estado y Cipriani aparece, ¿no? Y comienza a haber problemas porque se planifica, no se debe planificar, y ahí hay un problema, hay un gran inconveniente. Ese es otra cuestión que nos preocupa. Y un tercer elemento, yo diría, no tenemos un proyecto de desarrollo, ¿no? Es decir, los gobiernos que llegan a Perú, a Lima, no tienen una visión clara de lo que no tienen una perspectiva de aquí a 20, 40, 50 años de lo que debe ser la economía peruana. No hay áreas, consideramos, estratégicas importantes desarrollar. Por ejemplo, el turismo es importante desarrollar en el Perú. No hay políticas definidas en ese sentido. Todo es coyuntural, todo es momentáneo, todo son estímulos momentáneos y no se planifica el desarrollo. Si uno quiere ver, por ejemplo, lo que pasa en China, lo que pasa en el sudeste asiático, lo que pasa en Irlanda, lo que pasa en los países nórdicos, todos tienen proyectos de desarrollo. Tienen un ministerio, el Ministerio de Planeamiento Estratégico. Uno puede ser de derecha, de izquierda, de centro, apolítico, pero todos siguen esos planes sectoriales y esos planes nacionales. En el Perú no hay nada de eso. Todo eso no existe. Tenemos un organismo estatal, el CEPLAN, que sus documentos que elaboraron es un mal documento, mirando un poco el tema del bicentenario, los 200 años de la independencia del Perú, son
un poco convincente y que no tiene un carácter vinculante, ¿no? Es decir, el local de Magdalena, sus políticas no se rigen de los objetivos del Plan de Desarrollo Bicentenario. Uno tampoco desarrolla políticas nacionales en función, por ejemplo, del plan. Cada uno hace lo que quiere. Se puede haber un alcalde que construye una plaza, como en Chimbote, ¿no? En la plaza está él, en el monumento está él, su mamá, su esposa y sus 4 hijitos. Hay un distrito en Chimbote donde el alcalde está en 4 bustos con toda su familia. No hay entonces una seriedad en el manejo presupuestal, en el manejo estatal. Entonces, tenemos un gran problema, ¿no es cierto? Otra idea final para acabar es que toda la economía peruana, los ciclos económicos y los crecimientos no han sido crecimientos a partir del desarrollo del mercado interno, sino han sido crecimientos a partir básicamente de demanda externa. Y la demanda externa ha estado ligada fundamentalmente con materias primas. Entonces, cuando yo les decía del boom de la economía peruana y de los famosos ciclos económicos a lo cuantitativo, estamos hablando de caucho, minerales, oro, plata, cobre, pescado, gas, ¿no es cierto?, que es demandado por los mercados externos. Es esa demanda externa la que lleva, ¿no es cierto?, a un desarrollo del crecimiento económico y la existencia de ciclos económicos. Y esa demanda, ¿no es cierto?, externa tiene un correlato en la economía peruana. Entonces, esto es un elemento siempre a tomar en cuenta porque no se ha desarrollado el mercado interno como debería. Y eso es muy importante, por ejemplo, para el tema de la pobreza. Cuando uno se pregunta por qué se surge en Ayacucho, o cuando uno se pregunta por qué el 70% de la población de Huancavelica está en pobreza a pesar de que hay minas, a pesar de que hay inversiones. Cuando uno ve datos, por ejemplo, sobre desnutrición infantil, mortalidad infantil, etcétera, etcétera, en muchas zonas del Perú donde hay minas, inversiones, ¿no es cierto?, no sé por qué la cosa no funciona. Entonces, creo que justamente es los espacios universitarios, los espacios que existen en las universidades, los centros de investigación son los lugares adecuados para realizar lo que ha sido la economía peruana. Pensar e imaginarnos un tipo de economía en el Perú que tome en cuenta estos factores, que la economía tenga nuevamente como en sus orígenes una vinculación sólida, consistente con lo político, porque fíjense, cuando surge la economía no se llamaba economía, se llamaba economía política. ¿Por qué? Porque los clásicos de la economía siempre tuvieron el convencimiento que no hay nada más político, no hay decisión política más importante que lo económico, porque lo económico determina todo: el nivel de ingreso, el tipo de bienestar que tú tienes, el tipo de empleo que tú tienes, el acceso a la salud, al conocimiento, a libros, etcétera, etcétera, son centrales. A partir de eso tú desarrollas planes de vida. Cuando se da la revolución de los marginalistas y los neoclásicos, Warpas, Manger, Pareto, Marshall, toda la escuela austriaca con Milton Mises, etcétera, etcétera, se borra el término político y la economía aparece como una ciencia básicamente normativa, una ciencia positiva, y se le borra la dimensión política. Y ese es un tema central, ¿no? Un tema central porque hoy día el mundo está en crisis. Basta ver las noticias sobre Europa, con el tema de España, el tema de Grecia, basta ver la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, basta ver el encuentro que se va a dar en Río a propósito de la cumbre de Río sobre temas económicos vinculados con el climático en efecto invernadero. De hecho, de paso, el calentamiento climático en efecto invernadero, el 50% de la responsabilidad de estos fenómenos corresponde
antepone a China y a Estados Unidos. Y no hay compromiso de los países desarrollados, ricos, para reducir su emanación de dióxido de carbono. Entonces, estamos en una coyuntura muy interesante, ¿no? Las políticas neoliberales en el mundo han comenzado a ser muy cuestionadas, han comenzado a ser muy criticadas. Hay nuevas nociones de desarrollo, nuevas teorías económicas. Hoy día ya no se habla de desarrollo entendido como crecimiento económico. Hoy día se habla de John Rawls, de igualdad de oportunidades. Hoy día se habla de tener capacidades de Martisell. Hoy día se habla de índice de desarrollo humano, del PNUD. Hoy día se habla de desarrollo sustentable o sostenible, o se habla de desarrollo humano sustentable o sostenible. Entonces, diríamos que en situaciones de crisis, de situaciones económicas problemáticas, lleva a la gente a repensar sus teorías, sus categorías, sus conceptos, y creo que en estos momentos estamos viviendo eso, ¿no? Y es importante que los peruanos tomemos conciencia de eso, ¿no es cierto? Y sobre todo respecto a lo que hoy estamos viviendo en el Perú, conflictos medioambientales, conflictos mineros, en zonas de sierra, en zonas rurales, y eso nos debe dar a pensar de que hay que, las cosas, el crecimiento económico que hemos tenido, hay que pensar cuáles han sido los factores que llevan, como hemos dicho al inicio de la exposición, a que este crecimiento económico no produzca un gran bienestar, que se exprese en disminución de la desigualdad económica, porque la desigualdad es muy fuerte, porque la desigualdad económica es muy fuerte en la sierra sobre todo, y bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Sería interesante, por ejemplo, que una escuela como la de Ciencia Política de la Vida Real, que está ligada al mundo andino, no sé si ustedes saben, la Escuela de Ciencia Política de la Vida Real está ligada a las comunidades andinas del Perú, sobre todo del Valle del Mantaro. ¿Por qué, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política no debate el tema Conga, el tema medioambiental? Porque estos no son temas solamente económicos, son temas básicamente políticos. Va a haber la reunión de Río sobre el cambio climático, el desastre planadero. ¿Por qué no se discute eso? Porque eso también es política. Y en fin, esos temas son temas importantes, son temas centrales, y eso tiene que ver mucho con el compromiso que puede tener uno, no solamente con su país, con América Latina, con su comunidad política, ¿no? Eso tiene que ver con las nuevas generaciones que van a venir, ya que hay que reivindicar el concepto de desarrollo sustentable de los ecologistas, ¿no? Que es un concepto central, ¿no? Que es no solamente cuidar la flora y la fauna, el espacio ecológico, sino que ese espacio ecológico sea el mismo espacio ecológico que tengan nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿no es cierto?, y que perduren. Y basta que ustedes vayan a ver Ancash y vean si la cordillera blanca hace 40 o 50 años es la misma cordillera blanca de hoy en día. Y de aquí a 10 años, cuando vayan nuevamente al callejón de la cordillera blanca en Ancash, van a ver que va a haber menos nieve. Y así hay un conjunto de elementos que deberían preocuparnos. Y quizás, y con esto acabo, sería bueno tener esa sabiduría de la gente que vive en el mundo amazónico. La gente que vive en el mundo amazónico tiene un enorme respeto por el medio ambiente. Ellos son los que cuidan, ¿no es cierto?, ese ambiente que lo rodea. Buscan siempre un equilibrio entre el crecimiento demográfico de las tribus, de las comunidades étnicas amazónicas con su medio ambiente, y ellos siempre han tenido una enorme sabiduría, inclusive los lleva a considerar que su Dios o sus dioses se expresan en el mundo, ¿no? Hay una visión de la naturaleza, digamos, es Dios. Eso también está presente en el mundo andino. Hace unos años hubo un pensador latinoamericano llamado Domingo Faustino Sarmiento, que había nacido en la zona andina de Argentina. Pero Sarmiento era una persona que siempre quiso que Argentina sea como Londres, como Inglaterra, como Nueva York, como una ciudad norteamericana. Y decía que el mundo andino, el mundo cerrado, el mundo rural era lo bárbaro, lo salvaje, lo despreciable, lo que uno debía cuestionar, lo que uno debía ver. Ese mundo de locomotoras, industrial, manufacturero, porque ese mundo es la civilización. Quizás estemos en una coyuntura en la cual habría que repensar
De repente puede haber más civilización en un mundo andino, en un mundo amazónico, y de repente los bárbaros, los salvajes, somos nosotros que estamos destruyendo este medio ambiente, que no nos preocupamos, no tenemos un rol aquí. Bueno, yo me quedo ahí. Gracias. Vamos a agradecer al docente que nos ha ilustrado con su exposición y vamos a realizar unas preguntas, ya particularmente es una pregunta personal para usted, doctor. Si bien se ha criticado duramente el actuar de nuestro gobierno frente a los conflictos sociales, ¿cuál cree usted que deberían ser estas políticas económicas, sociales, que puedan hacer que estos conflictos que hoy aquejan a nuestro país se puedan reducir o podamos solucionarlos? Pues hay índices que tiene la Defensoría del Pueblo que nos señala que los conflictos sociales han ido en aumento y que de un 100% la solución ha sido el 1%. De cada 10 conflictos sociales que se vienen suscitando en nuestro país, hay muchos que están latentes y otros que ya están convulsionando. Hay gente que ya está en las calles marchando en contra del gobierno, de sus propios gobiernos regionales, de sus propias autoridades universitarias, etc. Entonces, ¿cuál es la solución? Muchos nos preguntamos, sí, qué fácil es salir a las calles, protestar, ir en contra del gobierno, de repente criticar las políticas de nuestras autoridades, pero entonces, frente a todo eso, ¿cuál es la solución? O sea, simplemente no es la crítica, sino cómo encaminarnos para poder solucionar estos diversos conflictos sociales, puesto que también nosotros como estudiantes debemos hacernos parte de ello, y entonces tratar de entender qué podemos hacer desde nuestra situación de estudiantes para poder solucionar o aportar a la solución de este tema de conflictos. La pregunta es bien compleja, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente, lo respondo con ejemplos. ¿Cuál ha sido la estrategia de desarrollo de los países en los últimos 50 años que eran subdesarrollados y que ahora son desarrollados? ¿Cuáles las políticas económicas que ha tenido Finlandia, que ha tenido Noruega, Islandia, Suecia, China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, etcétera, etcétera? La India. Y uno encuentra algunas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, hay una cohesión a nivel de la élite política, es decir, hay una mirada común, ¿no?, respecto a qué tipo de desarrollo quieren. En otras palabras, en la década de 50 Corea del Sur vivía básicamente la producción y exportación de arroz. Entonces hubo un consenso en la comunidad política de Corea del Sur, intelectuales, académicos, universitarios y también políticos, dirigentes de partidos políticos, que eso no tenía futuro, no tenía viabilidad, ¿no? Y que era necesario pensar en otra fórmula que implique crecimiento económico, pero también desarrollo económico, que no es lo mismo que crecimiento. Entonces diseñaron eso. Y eso pasa por tener una imagen, un proyecto nacional de 40, 50 años, pasa por invertir en educación, pasa por invertir en tecnología. Les pongo dos indicadores. Hace poco salió una información en Estados Unidos. ¿Cuáles son los 20 celulares que tienen mayor aceptación en los Estados Unidos? De los 15 primeros, los 7 son vinculados con la empresa finlandesa, Nokia. En la Unión Europea y en Estados Unidos hace poco hicieron una encuesta cuáles eran los carros más importantes que consumían los estadounidenses y europeos. De los 10 carros, 5 son alemanes. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Es necesario pensar el desarrollo bajo otros parámetros. Ningún país en el mundo en los 50, 60 años se ha desarrollado a partir de recursos naturales. Y si van a utilizar los recursos naturales, han sido para dar un impulso que les permita crecer y buscar nuevas tecnologías. Tecnologías que respeten el medio ambiente, tecnologías que respeten a las personas de carne y hueso. Una persona que vive en Abancay, en Apurímac o en Cajamarca es
tiene los mismos derechos, ¿no es cierto?, que una persona que vive en Chacabuco, Estanque, o que Dioniso Romero, o que Roque Benavides. En este país eso no sucede. Hay un estudio clásico de López, donde trabaja el concepto de ciudadanía, los 5 tipos de ciudadanía que existen en el Perú. No todos los ciudadanos son idénticos en el Perú. Y un buen ejemplo de eso es que Néstor Sabato, de la Comisión de la Verdad en Argentina, eso produjo una conmoción muy fuerte. Imaginen cuántos 6.000 productos de dictadura militar. Aquí en el Perú han muerto 70.000. Y me acuerdo que cuando presentaron el informe de la CBR, como le estimaba la proyección de estadística de 70.000 muertos desaparecidos, la gente estaba más preocupada que le había pasado al Puma Carranza. Porque el Puma Carranza no había ido a entrenar en la U, pero lo habían secuestrado y habían quitado la plata con la tarjeta. O sea, para el alumno promedio, más importante es el Puma Carranza o Abel Medina, que los 70.000 muertos desaparecidos, que de acuerdo a la proyección estadística de la CBR, hubo en el Perú. Quizás será porque los 70.000 muertos que desaparecieron de Perú, muchos no eran criollos. Quizás será porque eran indios, porque vivían en Ayacucho, Apurímac, o solamente la mayoría estudió en primaria, era bilingüe, o porque eran mujeres campesinas que fueron violadas por senderistas, por la infantería marina, no importa, pues, ¿no? Entonces tenemos ese problema, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que recuperar el poder que debe tener la universidad de plantear y debatir los temas nacionales. De repente, después de esa política no puede tener en la vida, no puede tener una página web, pero podemos discutir, podemos debatir, podemos hacer foros, podemos llegar a concluir, podemos elevarlas a las autoridades, jugamos un rol activo, no seamos pasivos, jugamos un rol activo. Tenemos un compromiso con el Perú y permítame decirles que hace unos 20 años Villagrán investigaba. Cuando se dio el boom de la línea de pescado, yo estaba haciendo un trabajo con un sindicato de obreros, trabajadores pesqueros, y los trabajos más serios sobre grupos empresariales pesqueros en el Perú eran los de la Villagrán, la Facultad de Economía. Yo soy de la Católica, y la Católica no tenía ninguna investigación, por ejemplo, sobre el grupo Banquero Rossi, en fin, los anchoveteros, el procesamiento de los conglomerados empresariales, lo tenía la Villagrán. Y en la biblioteca de la Católica estaban los libros de la Villagrán. Eso es un tema que debe habilitar todos nosotros. El tema no solamente temas como si los salones están limpios, si los baños están arreglados, ¿no? O sea, hay que tener un rol más activo, hay que recuperar la capacidad de reflexión que puede tener la universidad, de repensar el Perú, sus problemas, jugar por alternativas concretas. Propuestas concretas, y se puede hacer con chicos de sociología, ciencia política, hay talleres medioambientales, ecologistas, presentar alternativas, discutir, que la universidad vuelva a recuperar ese rol, ese sitial que alguna vez lo tuvo en alguna época, ¿no es cierto?, de ser un espacio de reflexión, de debate, ¿no? Qué mejor sobre los temas que su compañera Cabeza y Helado, medioambientales, mundo amazónico, mundo andino, ¿no? Bueno, yo estoy muy agradecido y muchas gracias. Mi compañero que va a hacer una mención. Bueno, antes de todo les quiero saludar, muchas gracias por su asistencia y les queremos reiterar la invitación que tenemos para el día jueves a las 2:30 de la tarde en la biblioteca. Va a ser el licenciado Matos Zúñiga haciendo la clase de lo que es la descentralización